Natalia envió a la señora Jiménez fuera de la habitación y luego marcó un número. Maestro Ríos, ¿has atrapado el espíritu de Sara como prometiste? Me acerqué al teléfono, escuchando la respuesta del otro lado. No te preocupes, he ligado su alma al amuleto. Ni siquiera tendrá oportunidad de reencarnar. Puse los ojos en blanco mientras flotaba por la habitación. Maestro o no, el hombre no tenía agallas. Sonaba más como un vendedor desesperado por mantener su negocio. ¿Atraparme? ¡Qué ridículo! Si de verdad quería ayudar a Natalia, tendría que haber hecho mucho más que encadenarme a un amuleto barato. No sabía quién era más ingenuo, si ese supuesto maestro o mi hermana, creyendo que había ganado algo al suplantarme. Natalia, todavía al teléfono, sonrió. Esa sonrisa cínica que usaba cada vez que creía estar en control. Gracias, maestro Ríos. Confío en que no me decepcione, dijo con voz melosa. Cortó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesita de noche, paseando la vista por la habitación. Mi habitación, ahora invadida por sus posesiones y esa absurda colección de perfumes que nunca había soportado. Cada rincón parecía un monumento a su falsedad. Me acerqué a ella, flotando a su alrededor, mientras ella retocaba su reflejo en el espejo, intentando recrear hasta el último de mis gestos. «Sara, querida», murmuró para sí misma, ensayando un tono suave, casi tierno. «Eres un fantasma ahora, solo una sombra en mi vida perfecta». Perfecta. Qué palabra tan absurda para describir esa farsa en la que se había enredado, pero no podía negar que el espectáculo era fascinante, como una tragicomedia en la que todos los actores fingían no ver la verdad que yo encarnaba. Me preguntaba hasta dónde podría llegar su actuación. ¿Cuánto duraría el engaño antes de que Lorenzo se diera cuenta de quién era realmente? Escuché pasos en el pasillo, y una oleada de emociones me invadió al ver a Lorenzo cruzar el umbral. Habían pasado semanas desde su partida, y por un instante lo observé en silencio, estudiando su semblante. ¿Sería capaz de ver la verdad? ¿O seguiría en su frío distanciamiento, sin notarlo? Era curioso cómo, incluso después de mi muerte, una parte de mí deseaba comprenderlo, entender ese enigma que siempre lo envolvía. Natalia se giró hacia él con una sonrisa dulce. «Lorenzo», susurró, intentando captar su atención. «¿Cómo fue el viaje?» Lorenzo la miró con una leve sonrisa, pero sus ojos, como siempre, eran un abismo insondable. «Ha sido largo», respondió, antes de desviar la mirada. Esa expresión distante y reservada que alguna vez me desesperaba, ahora parecía esconder algo más. Un destello de conocimiento, quizás. Me acerqué a él, sentía una mezcla de nostalgia y un dolor sutil en lo profundo de mi ser. Incluso en la muerte, parecía que Lorenzo lograba afectar mis emociones, pero había algo que ahora comprendía con claridad. Mi presencia allí, aunque invisible, era como una chispa aguardando a convertirse en fuego. Si mi vida había terminado, mi historia aún no. Lorenzo caminó hacia el comedor sin siquiera voltear a ver a Natalia, y ella, como un reflejo fiel, lo siguió, casi tropezando al ajustar su ritmo para imitar mis pasos exactos. No pude evitar sentir una mezcla de lástima y desprecio. ¿Hasta cuándo creía que podría mantener esta farsa? Desde mi posición intangible, observé cómo se acomodaba en la silla principal, la misma que había sido mía por 2 años. Natalia tomó asiento frente a él, sosteniendo la mirada, con una sonrisa que parecía resquebrajarse en las esquinas. ¿Has cambiado de perfume?, preguntó Lorenzo, rompiendo el silencio de forma repentina. Natalia se congeló, y yo no pude evitar acercarme más, ansiosa por ver su reacción. «¿Perfume?», murmuró ella, con una risa nerviosa que apenas lograba disimular. «Oh, bueno, sí, pensé en probar algo nuevo mientras te esperaba». Sus palabras salían torpes, poco convincentes, y Lorenzo la observó con una expresión que me hizo dudar. Parecía una mezcla entre curiosidad y algo más. «Interesante», respondió él, con una frialdad que parecía cortar el aire. «Siempre me gustó el aroma discreto que usabas antes». Al decir esto, Lorenzo desvió la mirada hacia la ventana, como si hablara conmigo en lugar de con ella. Un escalofrío recorrió mi esencia, y aunque sabía que no podía ser cierto, una chispa de esperanza surgió en mi interior. Natalia, desesperada por retomar el control, intentó cambiar de tema. «Lorenzo, me gustaría saber si mañana podríamos ir juntos al club de campo, como hacíamos antes, es decir, para que te relajes después de tu viaje». Lorenzo apenas asintió. Su mente parecía estar en otro lugar. En sus ojos había un destello oscuro, un pensamiento escondido que ni siquiera Natalia podía leer. Mientras ellos conversaban, la verdad se volvía cada vez más clara para mí. Lorenzo sospechaba, podía sentirlo, y eso era todo lo que necesitaba. Las horas pasaron, y mientras la noche envolvía la mansión, Lorenzo subió al dormitorio sin esperar a Natalia. Ella, detrás de él, intentaba mantener su compostura, pero cada paso que daba la hacía parecer más débil, más insegura. Cuando finalmente llegó a la habitación, él ya estaba frente al espejo, observando su propio reflejo, como si buscara una respuesta oculta. «Lorenzo», susurró Natalia desde la puerta, con una voz demasiado suave, demasiado ensayada, pero él no respondió. En cambio, tomó un peine y comenzó a pasar los dedos por su cabello, ignorándola completamente. «Es tarde», dijo él, sin mirarla. «Deberías descansar». Natalia, visiblemente desconcertada, intentó acercarse a él, sus dedos temblorosos al extenderse hacia su hombro, pero Lorenzo se apartó antes de que pudiera tocarlo, como si percibiera algo que ella no podía entender. Fue un rechazo sutil, pero lleno de intención, y en ese instante supe que había una distancia irrompible entre ellos. Él sentía mi ausencia, y aunque no podía verme, yo aún estaba allí, presente en cada rincón, en cada recuerdo. Natalia dio un paso atrás, fingiendo una sonrisa, pero el miedo estaba pintado en sus ojos. «Tienes razón», respondió forzando la voz. «Dormiré en la otra habitación esta noche, para no molestarte». Lorenzo apenas asintió.
silencio, mientras yo permanecía como un eco, como un recordatorio inquebrantable. El silencio que siguió fue pesado, opresivo, y algo me decía que esto era solo el principio. Natalia salió de la habitación con pasos ligeros pero torpes, y la vi caminar por el pasillo oscuro, tratando de disimular su frustración. El miedo estaba creciendo en ella, lo sentía en cada gesto forzado, en cada suspiro contenido. Era extraño, pero hasta en sus intentos de fingir calma y control, no podía evitar proyectar inseguridad. La seguí en su recorrido hasta el dormitorio de invitados, el lugar donde ahora intentaba encontrar refugio de la presencia invisible que sabía que yo encarnaba. Cerró la puerta con un golpe suave, apenas perceptible, y se dejó caer en la cama, con las manos temblorosas apretando las sábanas de seda. ¿Qué más necesitas, Sara?, susurró para sí misma, la voz rota, llena de amargura. Ese murmullo, casi inaudible, tenía más peso de lo que jamás había oído salir de sus labios. Natalia, la siempre controlada, la hermana perfecta, ahora se encontraba perdida y sin respuestas, preguntándole a un fantasma. La observé, sintiendo un extraño alivio al verla en esa situación. Ella siempre había tenido todo lo que yo no, y aunque era cruel admitirlo, ahora, en esta noche sombría, finalmente entendía lo que significaba vivir con miedo, con esa sensación de inminente pérdida. Quería que sintiera lo que yo había sentido durante toda mi vida, ese terror constante de ser insignificante, de no pertenecer realmente a ningún lugar. Permanecí en silencio, flotando cerca de ella, y noté cómo sus manos continuaban temblando mientras sacaba su teléfono y marcaba un número. Maestro Ríos, susurró al otro lado de la línea, la voz apenas firme, pero llena de urgencia. ¿Estás seguro de que su espíritu está atrapado? Porque he sentido su presencia en esta casa. Algo no está bien. La voz del maestro llegó apagada desde el altavoz, como un eco distante, y en ella se percibía una molestia evidente. Señorita Natalia, le aseguro que el espíritu de su hermana está atrapado. Si usted siente algo, es su propia culpa, sus propios temores. No es algo que yo pueda controlar. Natalia apretó los dientes, y su rostro se torció en una expresión de desespero mezclado con frustración. ¿Entonces no puedes hacer nada? ¿Para qué te pago si no puedes garantizarme que ella no me persigue? Yo hice mi trabajo, replicó él con voz cortante. Lo demás es asunto suyo. Quizás debería empezar a